Muy buenos días en esta mañana lluviosa, gloria a Dios, que me gusta el agua, qué alegría de lluvia. A mí cada vez que llueve recuerda la lluvia del Espíritu Santo que va a caer en esta ciudad, ya lo veremos, en el nombre de Jesús, siempre me acuerdo de esto. Pues estamos en el 100.2 de FM, en Radio Amanecer, una sintonía que te acerca al Señor, ¿verdad? Te acerca a Cristo, y Cristo nos acerca al Padre, el Padre nos lleva a Cristo, y así estamos en esta pescadilla que se muerde la cola, como dicen los malagueños, maravillosa. No queremos salir de esa espiral, queremos estar agarrados a Cristo, y estamos en el programa Short Time, un breve tiempo para reflexionar, un programa y la emisora que la ampara la Fraternidad de Pastores. Es un lujo tener ese respaldo espiritual que hace que esto funcione, que marche y que tenga repercusión en Málaga capital y provincia. Como sabéis, estamos invitando a distintos pastores de la ciudad porque lo que queremos es acercar el lado humano, la cara más natural de estos ministerios que hacen tanto por los miembros de la Iglesia, por los hijos de Dios aquí y por toda la sociedad, porque se ejerce una gran influencia. Y como dice un refrán, dime cómo es el pastor, te diré cómo es su iglesia. Porque el pastor imprime su carácter, su espiritualidad en el grupo de hermanos. Y hoy tenemos aquí a un pastor y amigo. Yo lo quiero mucho, a pesar de cómo es, gloria a Dios. Está aquí su mujer que se está riendo, y es Rubén Zapata. Rubén Edgardo, ¿no? Edgardo Rubén Zapata. Lo que sucede es que, como siempre me decían Eduardo, no, es Edgardo. Bueno, Eduardo, no, entonces vamos a lo simple. Rubén. Bueno, ¿qué tal? Me alegro mucho de tenerte aquí, ¿cómo estás? Muy bien, siempre bendecido, siempre contento de poder compartir con la iglesia. Somos parte de un cuerpo y el estar compartiendo nos edifica mutuamente, nos fortalece, y bueno, y a pesar de la lluvia, como dijiste, qué buen día. Tenía un amigo que decía, un pastor amigo que decía, este día lo hizo el Señor, si a ti te sale uno mejor, hazlo, ¿no? Y creo que cada día tenemos que disfrutar, qué bueno. Aún el de la lluvia, y bueno, estaremos contentos de poder estar aquí compartiendo con Nieves, contigo, y darnos a conocer un poquito más. Y con tu esposa, ¿no? Y con mi esposa Mónica, que curiosamente esta semana, el miércoles, cumplimos 26 años de casado. ¿Cómo has aguantado, Mónica? ¿Cómo has aguantado 26 años? Eso es un milagro, ¿eh? Menos mal que no tiene micrófono. Yo siempre digo que acá es una prueba real, ella siempre está en un perfil, digamos, un poquito más oculto, pero es el 80% de nuestro ministerio y agregaría de nuestra vida, porque el Señor nos ha bendecido en estos años con 4 preciosos hijos, y realmente todos sirviendo al Señor, todos enamorados del Señor, y bueno, y eso es un fruto del trabajo también en la casa, no solamente en el trabajo pastoral o de la iglesia, y ella lleva gran mérito. La mayoría. Me consta. Sí. Bueno, pero Rubén se está ya yendo a lo que vamos a hablar dentro de media hora, porque vamos a empezar por el principio, como suele decirse, ¿no? Por cierto, decir que él es el presidente saliente de la Fraternidad de Pastores y que ha hecho un trabajo en estos años, y me toca decirlo porque lo he vivido de cerca, arduo, difícil. Antes fue secretario, y antes fue secretario en la sombra, porque no era titular, pero sin nombramiento, pero sí con el trabajo. O sea que ha hecho una labor, y de verdad, cuando uno siembra generosidad, porque claro, cada uno tiene su ministerio, su parcela, su trabajo, pero cuando tú siembras para los demás, Dios siempre recompensa. Totalmente de acuerdo. Esa es nuestra vida, no me quiero adelantar como tú dices, pero esa siempre ha sido nuestra vida. Nosotros hemos crecido y hemos sido formados en esa bendición del dar, de darse. Es que es más bienaventurado el que da que el que recibe, ¿no? Tal cual. Y siempre, es que sí, es una manera de sembrar, ¿no? Claro. Y a veces hay gente que nos dicen, qué bien que te va, o qué bendecido que estás cosechando. Pero tiene que ver, toda cosecha tiene que ver con la siembra. Claro. Cuando uno se enfoca en el reino, no importa el lugar geográfico, si es el reino, en algún momento va a empezar a cosechar. Y toda la vida, desde que conocimos al Señor y desde que empezamos a caminar, esa fue nuestra escuela, una escuela de fe y una escuela de siembra. Qué bueno. Bueno, pues cuéntanos un poquito de tu historia, de tus
padres, de tus abuelos, tus bisabuelos. Aquí nos han contado hasta de los tatarabuelos. Sí, no, sí, Digo, sí. madre mía, qué memoria histórica, ¿eh? ¿Qué es lo que nos puede decir del ambiente donde tú naciste? Es complicado porque no era mi familia, no era una familia, lo que se puede decir, bien estructurada, aunque sí, estaba papá, mamá, pero era una familia muy especial. Mi padre venía de una raíz de gente, de músicos, de artistas. Allí, por ejemplo, no sé si alguno oyente lo conocerá, mi tío fue 7 años guitarrista de Mercedes Sosa, una folclorista muy conocida en Argentina. Mi abuelo era luthier, fabricaba guitarras, estaban en el mundillo de la música. Entonces todo era vino y guitarra en los tiempos que se crió mi padre. Entonces él aprendió eso y de esa manera desarrolló su vida. Claro. Mi padre era de los que terminaba de cenar a las 10 de la noche y decía, voy a comprar tabaco y ahora vuelvo. Y capaz que tardaba 2 días en volver. Entonces, Sí, sí. en ese contexto, y ya un poco contando las raíces, el ejemplo que tenía en casa no era el que a mí me gustaría tener como familia. Entonces yo dije, nunca voy a formar una familia. Yo me voy a dedicar a otra cosa, no voy a formar una familia. Pero ese era mi pensamiento, pero como la Biblia dice, nuestros planes no son los del Señor, ni nuestros pensamientos. Él tenía otros pensamientos y esa manera de pensar cambió el día que lo conocí. Y soy de una provincia argentina, como se habrá notado en el tono de voz. Pues yo creí que era polaco, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Che, nací en Mendoza. Ajá. Buen vino, ¿eh? Sí. Buen vino. Cuando Dios el mundo hizo, tuvo la idea ingeniosa de proclamar a Mendoza sucursal del paraíso. Ole. Qué bueno. ¿Y tu madre cómo llevaba la vida pintoresca de tu padre? Bueno, en esa época no era esta, y las mujeres se sometían mucho, se Claro. callaban, aguantaban mucho más que ahora. Claro. Y bueno, por amor a los hijos y demás, se refugiaba en otras cosas y echaba para adelante, como se dice, ¿no? Ahora, fíjate, cuando hay un propósito y un destino. Ujú. Antes de venirnos como misioneros a España, yo no nací en Mendoza, pero me crié en Mar del Plata. Conocí al Señor en un mega ministerio, por llamarlo así, una mega iglesia. Y retornamos a las raíces unos años para ir preparando el desarraigo, para venirnos como misioneros, como pastores. Y fui a la ciudad donde nací a vivir. Estuvimos por 4 años. Y empezamos a investigar porque buscando iglesia y tal, fuimos a parar a una iglesia, aunque tenemos raíces pentecostales, fuimos a parar a una iglesia bautista. Lo que era la verdadera primera iglesia bautista, porque se le pone el nombre muchas veces y no es la primera, es el nombre, la primera. Esta sí, era una de las originales, era de las primeras. Y en una oportunidad, hablando con este pastor, que hizo un trabajo tremendo en nuestras vidas, es esa iglesia que todavía guardan los registros. Y mi madre me había contado que su abuelita alguna vez la había llevado a una iglesia. Qué interesante. Su madre, ¿no? Su madre. abuela. Ah, la abuela de tu madre. De mi madre. O sea, tu bisabuela. No, mi tatarabuela. No, mi bisabuela, perdón. Mi bisabuela, sí, tiene razón, es que estoy con los tiempos. Mi bisabuela la llevaba a la escuelita dominical. Entonces, el día que tuvimos una relación estrecha con el pastor allí, le digo, ¿sabes qué? Mi madre me contó que la abuela, y no creo que por la fe, calculando los años, no creo que haya, en esa época, en tal año, había muchas iglesias. No, esta era una de las que había. Y se fue al registro y empezó a buscar y encontró por apellido, como miembro se llevaba un registro de bautismo, de miembros, el nombre de mi bisabuela. O sea que me estuve congregando por unos años en la iglesia que mi bisabuela era creyente, era miembro y que llevaba a mi mamá. Después del camino los llevaron a ellos por distintos lados. Después ya no fue ella, ¿no? A la iglesia, ¿no? No. Pero había evidentemente una promesa y una oración y de una muchos semilla años. sembrada. Una semilla sembrada. Con los años, conoce al Señor mi madre, mi padre. ¿Con qué edad? De grande, ellos ya estamos hablando de 45, de 55, no, de 50 y de 55 años, conocen al Señor, se convierten, son los primeros en la familia. Ajá. ¿Cómo? ¿Les predica a alguien? ¿O Lo que ella... pasa es que en el contexto ese tan duro,
familiar, empezaron a buscar. Todo ser humano tiene una necesidad espiritual, en el fondo de búsqueda, porque fuimos creados para tener una relación con Dios. Claro, imagínate, como mucha gente, golpearon puertas, el espiritismo, esto, lo otro, aquello, hasta que tantas puertas golpearon que un día dieron con la iglesia. Y ahí fue un impacto. Y fue muy difícil porque... ¿Y fue en esta misma iglesia bautista de tu No. Ya estábamos en Mar del Plata. Ah, vale. Yo nací en Mendoza, pero me vine a Mar del Plata. Sí. Y fui a Mendoza, retorné cuando estaba por venirme, Sí, ya convertido. Ya. Ahora, ellos se convierten. Tengo una hermana un año y medio mayor. Solo Sí, una hermana. solamente. ¿Cómo se llama? Nora Raquel. Dale un saludo. Sí, va a escuchar el programa. que se conecte y que lo escuche. Un besito, no solamente a mi hermana, a mi cuñado Hugo y bueno, y a la Casa de Bendición MAP que tenemos allí por Argentina. Pero lo curioso, te decía, es que a mí esa situación me alejó aún más de mi familia. ¿Por qué? Porque ellos todos te decían, encontré la verdad. Y te llevaban, y eran los espiritistas. Y pasaban cosas, se iban de no, esto es mentira. Iban y se iban al otro. Encontré la verdad. Cuando encontraron realmente la verdad, yo no les creí. Claro. Y yo fui el último en convertirme en mi familia. Mi esposa viene de un contexto, como llamamos, nació en el Evangelio. Toda la familia, la iglesia, ella se crió así. Es más espiritual que exactamente. Pero yo, con 24 años, el 16 de septiembre del 89, un sábado a las 21 horas, yo tengo una experiencia con Dios. Qué fuerte. Igual que yo. Yo me convertí en septiembre del 89. ¿Viste? Hay una cosa más que El día no lo sé, pero es posible que sea hasta el mismo día. Me dejas de piedra, ¿eh? Viste que hay tantas cosas que nos unen. Vamos a tener que unir las iglesias. Así que bueno, resumiendo un poquito, quizás porque yo soy muy larguero, pero fui la oveja negra, el último en convertirme. Esa situación de búsqueda de ellos, ese contexto familiar, hizo que me encerrara. Claro. Y llegué a una depresión. Yo tengo intentos de suicidio, 2 intentos, y he fracasado, acá estoy. Gloria a Dios, los fracasos. Para que vean que siempre los fracasos no son malos. Y el 16 de septiembre, que ya es tiempo lindo en Mar del Plata, y es una zona de costa, de arena, iba caminando por la playa con una bicicleta cara de carrera, de esas de carrera, ¿no? Y tenía una voz en mi cabeza que decía, matate. Ya lo había intentado de una manera, y lo único que conseguí fue dormir 2 días seguidos, porque me había tomado pastillas. Bueno, ya me había ido de mi casa. ¿Qué edad tenías tú entonces? Había 24 años. Había hecho la mili, había todo y ya vivía solo. Y una depresión, era el alma de la fiesta. Donde estaba Rubén, faltaba Rubén y él el que animaba la fiesta. Pero después yo iba a mi cuarto y era un cuarto de tristeza. Todos tenían su familia, yo solo. Eso me llevó a un pozo depresivo y a un montón de cosas que se puede imaginar tú y el oyente. Y en ese momento digo, basta. Y había un espigón que entraba en una playa y había unos chicos de 10, 12 años y les regalé la bicicleta. Digo, se la regalo porque no la voy a volver a usar más. Qué fuerte, porque allí mismo tuviste esa experiencia. Porque no, me iba a tirar, me iba a matar. Entonces voy al punto, y estaba allí con una voz en mi cabeza, en mi mente, que decía, matate, matate, matate. Y en ese momento escucho una persona con megáfono. Tu vida tiene propósito, tienes que leer la Biblia. Un viejito que se llamaba, un hermano, ¿no? Escarinche, un fundador de muchas iglesias en la ciudad. Y él, a la antigua, con megáfono y traje, caminando por la arena, con calor. Dios te ama, Dios Qué te... fuerte. Y eso me perturbó e impidió que saltara. Qué barbaridad, cómo hace el Señor en extremo y las cosas. Entonces, espera que te tengo otra noticia. Entonces, bueno, me sucede eso y no me tiro. Digo, no puede ser. Esto me perturba, no me puedo ni matar tranquilo, decía yo. Y no lo vi más al hombre. Y salgo y ya los chicos estaban probando la bicicleta. Trae para acá, dije. Les arrebaté la bicicleta y salí sin rumbo. A todo esto, mi familia, mi padre, mi hermana, mi madre, ya iban a la iglesia. Y yo le hice mucho desprecio, ¿no? Me invitaron a reuniones especiales, yo le decía que no, que siempre que estaban chalados, que no, que siempre me decían lo mismo y nunca, no había testimonio de esto, de aquello.
me invitaron a su bautismo, yo le hice el desprecio, no fui. Pero yo salgo ese día sin rumbo, escucho música, una iglesia, me meto y me recibe Narciso. Narciso era un anciano que era el portero de la iglesia, había sido boliviano, traficante en la frontera, hombre de ametralladora en mano, pero después me enteré, ¿no? Sí. Me dice, mijito, deje la bici, yo se la cuido, usted pase. Y como todo nuevo me senté en la última banca. Y ese día 16, estoy hablando, de septiembre, fue un sábado, un llamado evangelístico. El único que pasó fui yo. Qué barbaridad, qué bueno. Paso, oran por mí, caigo, recibo al Señor y caigo. Y llorando. Yo era una persona que la vida me había hecho insensible, dura. Claro. No, podían caerse muertos y a mí me daba igual. Pero ese momento algo sucedió que Dios cambió mi corazón. Y empecé a quebrantarme en su presencia. Cuando abro los ojos, venían todos y me decían, Dios te bendiga, Rubén, bienvenido. Dios te bendiga, Rubén, bienvenido. Y yo digo, ¿de dónde me conoce esta gente? Y en la primera fila estaban mis padres. Qué barbaridad. ¿Tú no sabías que ellos se reunían allí? No sabía que esa era la iglesia de mis padres, pero el Espíritu Santo sí. Madre mía. Y mi madre era de las que tantas veces se comenta, porque no ha habido un caso, creo que ha habido muchos casos, que dice, a todo hermanito que veía, ora por mi hijo que es un siervo. Y el hijo estaba perdido en la noche, en esto, pero ella te veía como madre y como te veía Dios. Y siempre le pedía oración porque mi hijo es un siervo. Y yo andaba, ni quería estar en mi casa. Claro. Pero esa fe de una madre, esa oración, el Espíritu Santo dijo, no solamente preparó una experiencia y un encuentro y me rescató, sino que quiso premiarla, darle testimonio a mi madre y fue testigo de mi conversión, porque fue radical y en ese día. Ese sería uno de los días más felices de tu madre. Y de toda la familia. Y de toda la familia. Qué bueno. Entonces tú ya conocías a Mónica? No, ella estaba en otra iglesia, de otra denominación. Yo me convierto ese día, bueno, pues yo digo que fue ese día porque ya en mi vida no fue lo mismo, ya dejé el tabaco, ese día dejé todo. El Señor fue muy radical conmigo. Y el miércoles posterior se pedían voluntarios, pues iba a abrir un anexo que era un cine. Necesito voluntarios para que vayan a cuidar el lugar. Y yo estaba ahí con toda la pasión, levantaba la mano y era invisible también. Una cara, te parece que al principio soy invisible en todos lados. Y luego explicará por qué. Y bueno, y voy, levanto la mano y yo me quería apuntar de voluntario y el pastor pasaba, miraba para todos lados menos a mí. Y no había quien quería ir a un cine abandonado, que era un palomar más que un cine. Y entonces no quedó más remedio que decirle, bueno, a ver, ¿tu nombre cómo es? Rubén. Bueno, va a ir Rubén. Y a partir de allí no salí de la iglesia. Es más, me trasladé a vivir a la iglesia. ¿Así? ¿Pero te habías bautizado ya? No, todavía no. Me bauticé a los 6 meses más o menos. Y bueno, y ahí empezó mi relación con el Señor y mi relación con la iglesia. ¿Y por qué te fuiste a vivir allí? Porque, ¿Se puede saber? Porque era un predio grande que había mucho vandalismo y era una zona roja de la ciudad y tenía que haber alguien viviendo vigilando porque había que hacer mucha obra. Entonces hice debajo del hueco de una escalera me hice un cuartito que entraba solamente un catre, una mesita y una luz nada más. Y ahí iba, yo limpiaba y trabajaba desde las 4 a las 10 de la noche. Después me iba a dormir porque a las 6 de la mañana entraba a trabajar. ¿En qué trabajaba? Era encargado en una empresa importante allí de la ciudad, en el área, es como si fuera, no sé qué empresa así de electrodoméstico grande aquí. Sí, un gran almacén, ¿no? Y yo estaba en el área, encargado del área de hogar y electrodoméstico. ¿Eras como vendedor? ¿O no, eras jefe de sección? Yo estaba encargado de esa sección. Vale. Y más que nada supervisaba y trataba los reclamos, digamos, ¿no? Y los pedidos, el ingreso de pedidos, controlaba todo eso. ¿Por la mañana y por la tarde? En la iglesia, trabajando desde el primer momento. Y bueno, y eso fue lo que tuve mis primeras experiencias con el Señor en ese ámbito, en la soledad de un lugar abandonado y con poca luz, pero el Señor iluminó allí de una manera tremenda mi corazón. Luego, con las circunstancias de la vida, ese anexo funcionó, empezó a ver todo muy lindo, pero hubo que cerrarlo y todos los que estábamos allí fuimos trasladados a la central, a la mega iglesia que te menciono.
en ese tiempo, de ese traslado, se hace un recital de música de este hermano que conociste, que se llama Marcelo Guidi, que vino el día de la Reforma, y él hacía un recital, y en ese recital viene mi esposa, la que iba a ser mi esposa, viene de su iglesia a ver el recital, le gustó la iglesia y se quedó. Y para mí, a partir de allí, comenzó una historia, porque yo la vi ese día, y me acuerdo de ese día. ¿Y qué recuerdas de ese día, cuando la viste? Lo que pasa es que yo te lo puedo plantear desde mi óptica, pero ella no tiene la misma. Como la tienes aquí al lado, pues no te atreves, ¿no? No, sí. Mira, había el café, era un cine grande, el café estaba arriba, y yo siempre me sentaba en la mesita que estaba en la barandilla porque quería ver quién entraba, quién... Porque a veces estaba esperando un hermano, a veces estaba esperando a alguien nuevo, trabajábamos mucho en evangelismo, y ese día se abre la puerta y entra ella. Como una princesa. Y ella se ríe, pero parecía esas películas que el viento le movía el pelo. ¿No? Sí, y entraba así y yo dije, wow. ¿Quién será esta muchacha? Wow. Ni no la tenía vista, digo, wow. Y empecé a ver de dónde era. Bueno, no la vi, la buscaba, no la veía en la iglesia, claro, era de otra iglesia. Hasta que un día decidí congregarse en esa iglesia, ese campo. Con sus padres, ¿no? No. ¿O tú sola? Ella, en ese momento viniste sola, después vinieron, porque los padres después sí se acercaron, pero seguían fiel a esa iglesia donde nacieron. Sí. El tema es que yo en esa época ya estaba liderando, tenía un equipo de arte que hacía evangelismo en la calle. Tú sabes que en nuestros países uno lo puede hacer con mucha libertad, no hay que pedir tanto permiso ni tener tanto seguro. Y salíamos como mimos y haciendo coreografías y arte y todo para evangelizar. Éramos el brazo evangelístico de la iglesia. Y como se hacía mucho teatro, mucho mimo, su líder, ella entra en el sistema de la iglesia, los grupos pequeños y demás, y su líder la notaba muy tímida. Le dice, ¿sabes qué, Mónica? Te va a salir bien si te vas con los chicos de teatro y de mimo, porque así sales a la calle, empiezas a experimentar. Y yo estaba allí, y en eso viene con su amiga, con su mejor amiga, me dice, quiero hablar contigo porque me han mandado a que me incorpore si puedo a este grupo. ¿Te imaginas? Yo dije, me la mandó el Señor. Señor, está claro. Entonces, si no solamente vas a empezar a trabajar, sino que, ¿sabes qué? Necesito a alguien que se encargue de la tesorería. ¿Te puedes hacer cargo? Entonces yo digo, es la manera de tenerla cerca. Es la oportunidad de oro. Pero así todo, te quiero decir que me llevó, desde ese momento, como 2 años, hasta que le pude hablar, porque no me podía ni ver. Y luego, en mi época de juventud, el pastor te mandaba a orar 6 meses, 8 meses antes de ponerte novio. Sí. Y después nos pusimos de novio y después, o sea que pasaron desde ese momento hasta que nos casamos 4 o 5 años. Bueno, ahí perfeccionándote Dios la paciencia, ¿no? Tremendo. Pero mereció la pena, ¿no? Totalmente. Y bueno, y un poquito así son nuestros comienzos y el entorno. Yo luego cuando me convierto, cuando conozco al Señor, vuelvo a mi casa, porque una de las cosas que quería restaurar era mi relación familiar, y el día que me vaya me quería ir bien, me había ido mal. Entonces volví atrás un poco, aunque no podía volver todo el tiempo atrás, pero empecé a honrar a mis padres, a honrar a mi casa, y digo, el día que me voy porque me casé o me voy porque me voy bien. Y eso es lo que... por eso digo que cuando uno quiere edificar un proyecto, un ministerio o una familia en este caso, es muy importante honrar. Claro. Y honrar a los padres porque es bíblico. Y ordenar las cosas. Antes de edificar hay que limpiar. Exactamente. Y un poquito eso es nuestro comienzo. Bueno, y os casaste en la mega iglesia. Sí, nos casamos allí. Una boda por todo lo alto, porque claro, una mega iglesia, ¿cuánta gente había en el convite? Bueno, ¿O cómo se hacía allí? No, bueno, la ceremonia había mucha gente porque estaba la parte de abajo y el pullman lleno. 3 pullman tenía, ¿no? Me está soplando aquí. 3 pullman son 3 plantas, digamos, sí, ¿no? tenía la parte de abajo, el primer pullman y el super pullman. Me parece a mí que yo he visto ese teatro, porque me lo has enviado tú. Bueno, ahí nos casamos, y como estábamos muy metidos en la vida de la iglesia, ese grupo de arte se transformó en un equipo evangelístico donde teníamos cerca de 400 personas que giraban, pero un equipo de 100 y tantos obreros, y hacíamos campañas con caravanas, carpas tipo circo,
hicimos 22 campañas. Y un autobús que me contaste, ¿no? El autobús, el camión, el semirremolque de 13 metros, íbamos y hacíamos campañas evangelísticas. Y ¿Tú eras el que llevaba el micro, así por todo lo alto? yo era el líder. Sí, no, yo era una comisión. Manda siempre, Rubén. Sí, desde los primeros tiempos siempre estuvimos liderando. Pero hay una gran diferencia entre ser un buen líder y un buen pastor. Yo era buen líder en ese tiempo, pero no pastoreaba, dejaba el tendal detrás. Hasta que tuve... ¿Qué significa eso? Para que nos escuche, no entienda el oyente, dejaste el tendal detrás. Claro, es como... O sea, yo era buen soldado, bajo autoridad, cumplía con las órdenes y del liderazgo y del pastor y del padre espiritual, y no calculaba, no importaba en qué precio. Y a veces el precio eran personas que quedaban en el camino. Ya. Y lo importante en ese tiempo era cumplir con la meta, el objetivo, ganar almas, pero ganábamos... ¿A costa de qué? Claro. Ganábamos multitudes, pero a un precio que en ese momento, por la inexperiencia, por ese liderazgo prematuro, faltaba madurez, faltaba conocimiento. Claro. Era, bueno, gracias al Señor, ya después se incorpora, ya estaba Mónica, que ella siempre cumplió esa función, iba sanando detrás mío, todo lo que yo iba derribando ella lo iba edificando de nuevo. Menos mal que vino el complemento, pero hasta ese momento era un líder. Luego entramos en un proceso del Señor, que el Señor trabajó en nuestra vida, en nuestro corazón, porque una cosa es, como digo, ser líder, otra cosa es ser pastor. Hasta que yo tardé 16 años en llegar a España como misionero. No es que tardé. ¿Desde que te convertiste? No, desde que Dios me llamó a venir, a venir. Pero no era por un retraso o pérdida de tiempo. Es que le costó 16 años cambiar ese corazón de líder a corazón de pastor. Claro. Y bueno, ese es otro capítulo. Pero sí. Bueno, os casáis, y afrontáis un nuevo reto. ¿Cuántos niños tenéis? 4. No habéis dejado nada para nadie, hermano. 2 y 2. Que Dios tiene vosotros todos. Kevin, qué bonito. De 22, Suami de 20, Victoria 15, que llegó recién nacida, y un boquerón que tiene 12, Emiliano. Y... Es una familia preciosa, conozco a sus niños, muy educados, muy guapos, muy inteligentes. La verdad es que son una familia fantástica, ¿eh? Así que bueno, y ese es el entorno, y así comenzamos parte del proceso bueno, y ya una vez casado, ¿seguíais en la iglesia o estabais en algún lado? Dios te dice ven para acá, ¿cómo es la preparación? Para ir rápido y vamos deshojando lo que queda de... Tendríamos que hacer 3 programas para contar toda la historia, por pero eso, porque tenemos 10 minutos. El tema es que en el año 89, finales del 89, se hace una conferencia en esta iglesia, en esta mega iglesia, se llamó Misión 89. Organizada, entre los que estaban organizando esa conferencia estaba Federico Bertuzzi, que mucho tiempo estuvo por esta zona, vivió inclusive en Granada, y en esa conferencia hubo un llamado a las misiones, y el Señor me habló claramente con respecto a eso. ¿Qué te dijo? Que Dios me estaba llamando a las naciones. ¿Pero no te dijo concretamente cuál? No. Posterior a eso, que es mi esposa ahora, con Mónica, pero en ese momento no éramos ni novios, vamos a un seminario de juventud con una misión, y allí el Señor me muestra el lugar, pero no me da el lugar, me muestra el mapa mudo. El físico, ¿no? El físico, sí. Entonces yo voy a mi pastor y le digo, pastor, mira lo que me pasa, me pasó esto. Dice, es que por tu temperamento, porque ahora tú me has conocido en una fase tranquila, pero cuando yo era joven era muy acelerado. Entonces yo le digo esto y me dice, ¿sabes qué pasa, Rubén? Que por tu temperamento, si Dios te muestra el mapa completo, vos te vas hoy y no es el tiempo. Claro. Cuando sea el tiempo te va a completar la película. Claro. Y yo paciente, a pesar de eso, empecé a buscar lo que estaba en mi mente, la silueta. Digo, debe ser Paraguay, debe ser esto. No, con el tiempo me di cuenta que era Andalucía. Bueno, no podía ser otra, la grande. La grande, ole. Así que bueno, cuando tuvimos en claro eso, y una de las cosas que también trabajamos como familia, Dios a veces me muestra ante a mí, pero hasta que no me confirma por medio de mi esposa, cuando le muestra Dios a mi esposa, ese es el momento que entendemos que es el tiempo, cuando estamos puestos de acuerdo para algo. Comenzamos a trabajar para venir. La situación se torció porque quise venir
en cierta manera con mis recursos, mi fuerza, habíamos ahorrado un dinero para estar acá, para venirnos todos juntos, que en ese momento éramos 5 de familia, vivir acá 6 meses sin tener que gastar y todo, pero fallece mi padre de una manera muy rápida. Antes de salir. Y en nuestro país y en nuestra situación no se tiene la prevención que a lo mejor hay en Europa o en España. No había seguro, no había sepelio, no había esto. Y todos los ahorros, aparte de algunas deudas que podían haber quedado, todos los ahorros fueron a parar a solventar todo esto. Entonces, claro, nos encontramos en una crisis. Sin dinero, sin ahorros para venir, teníamos una palabra para venir y esa situación económica, y que la iglesia, mega iglesia, no envía ni sostiene obreros. Entonces me tuve que buscar a alguien que creyera en el proyecto. Y era una iglesia misionera chiquitita, que tampoco tenía recursos. Para resumir un poco la historia... ¿Que no pertenecía a la mega iglesia? Era independiente, era un pastor misionero, que anduvo por aquí, también porque quisimos honrarlo, y anduvo hace muchos años por aquí. La cuestión que nos embarcamos en esta aventura, puesto de acuerdo con mi esposa, y todo el mundo se ríe, pues a mí me gusta contar la historia porque es para glorificar al Señor. Yo llegué hace 15 años, llegué una semana después del atentado de Atocha, una semana posterior. 11M, ¿no? Sí, 11M. Y yo llegué a España con $50 en el bolsillo y una palabra de Dios, nada más. Y tenía que traer a mi familia. ¿Viniste tú primero o...? Vine primero yo, a los meses, y tuve que generar los recursos para traerla a la familia. Y así comienza. ¿Cómo fue? Nuestra historia. ¿Te pusiste a trabajar? ¿Te pusiste a...? Y sin contacto, sin nada. Cuando Dios quiere algo no le hace falta nada ni nadie. Aparte, cabezón, todavía en esa época, hace 15 años, buscaba donde se me abre una puerta. Terminé en Puerto Segundo, en Valencia, cuando tenía que venir a Andalucía. Claro. Y estando en Puerto Segundo, ayunando obligadamente, porque paraba en la casa de un hermano, entre comillas, porque no me invitaba ni a almorzar. Yo dormía en la sala, ellos comían en la cocina y yo... ¿Y qué edad tenías tú cuando eso? Y tenía 41, 42. Y ayunábamos forzosamente. Y en ese momento suena un móvil que me regala un hermano que me recibe en Barajas, el único contacto que tuve en ese momento, y me dice: mira, yo no puedo hacer nada por ti, pero te regalo un móvil, que es el número que tengo actualmente. Y ese teléfono suena y me invitan, me dices: mira, soy el pastor tal de Torremolinos, quiero que vengas a predicar, no te conozco, pero una hermana de mi iglesia viajó en un avión, que se encontraron, que eran cristianas, se conocieron con una hermana que te conoce y le dijo que tú venías y qué sé yo y qué sé cuánto y pim pum pam. Y le digo: pastor, no tengo dinero, discúlpeme, pero yo no puedo llegar, yo te cubro todo, vente. ¿Qué pastor era? No está ahora, era el pastor, se llamaba Miguel, y era el pastor del área hispana de la iglesia de la calle Marañón, la iglesia que es de Daniel del Vecchio. Ahí en la primera iglesia de Torremolinos. Sí. Estaba por la mañana el culto en inglés y por la tarde estaba este pastor Miguel, que era un valenciano. La cuestión que busco no quería gastarme lo último, con el último dólar. 50, bueno, no menos, ya no habían 50, pero con lo último me saco un billete en autobús económico que me trajo, tardé un día en llegar, creo. Y cuando llego me atendieron muy bien, prediqué y me alojaron y me quedé una semana. Paseando por la playa, el Señor de Torremolinos, el Señor me da la palabra de Zacarías 13, 1 y 2, que dice: en aquel tiempo abriré un manantial para que vengan a beber los de la casa de David y los habitantes de Jerusalén. Por eso es que la iglesia se llama Manantial de Agua Viva. ¿Y dónde está? Para que los oyentes lo escuchen. Por si hay alguno que no se está reuniendo, es una iglesia fantástica. Yo, si no tuviera iglesia, me iría allí. Bueno, estamos en Torremolinos, en Avenida Palma de Mallorca, número 27. Y en el frente, es un frente que nos parece una iglesia. Eso es, dilo. ¿Qué parece? Parece un café, una cafetería. Es delicioso, es estupendo. Y es un lugar para conectar con la gente, ¿no? Y con los jóvenes. Y dice iglesia en blanco, el cartel es marrón en blanco, dice iglesia MAP, que es las iniciales del nombre. Y Manantial de Agua Viva. Manantial de Agua Viva. Así que bueno, estando aquí, bueno, dicho sea de paso, me vuelvo. ¿No te quedaste ya aquí? No, pues tenía mis cosas, tenía que ir a buscarla
pero se me abren puertas aquí. Me vengo, y cuando vengo el pastor ya no estaba. Había dejado la iglesia porque no le iba muy bien las cosas, tenía problemas con la gente hay gente que no entiende cuál es la función, o hermanos que no entienden cuál es la función y cuál es el propósito del diezmo. Y hay, dicho sea de paso, que me perdonen, espero no ofender a nadie, pero hay iglesias que a veces dicen, si me gusta el mensaje, diezmo, si no, no. Entonces el hombre, el hermano se vio en una crisis que no podía sostener a su familia y no era de aquí. Así que dejó y se fue a seguir pastoreando, pero en otro lado. Con el tiempo me llama el pastor que se queda a cargo. Yo ya estaba empezando una reunión de hogar en Torremolinos con nueva gente. ¿Pero tú seguías en Valencia? No, ya me vengo. Ah, que ya te vienes. Bueno, ya me vengo, al mes me vengo. Vale. Empiezo a buscar trabajo, empiezo a trabajar, empiezo con reuniones de hogar, con gente que no se congregaba, con gente, empezar a ganar gente. Y suena el teléfono, ya estaba mi esposa aquí, estaban mis hijos, estaban mis suegros en casa, y suena el teléfono y teníamos un problema de espacio. Y me llama el pastor Berna de Torremolinos. Y me dice, hermano, me han dicho que usted está aquí con propósito de abrir una iglesia y tal. Nosotros tenemos una iglesia. Y claro, era la que había dejado el pastor que me... ¿Y no es la misma de Bernal? La que está... Sí, es la misma, nada más que tiene un techo así... Esa es. Lo que pasa es que en ese momento estaba dividido lo que era el culto en inglés y el culto en español. Entonces era uno a la mañana y otro a la tarde. Y fue para mí una gran prueba y una tentación porque necesitábamos un espacio. Claro. Eso era una iglesia establecida y todo. Y orando dijimos, no, pero que el Señor nos mandó a plantar una iglesia, no a heredar una iglesia. Y le tuvimos que, tristemente, la carne me decía, agárralo, cógelo. Pero yo sabía que veníamos con un propósito. Así que agradecimos eso, que sin conocernos prácticamente. Y ahí comenzó una linda relación con este pastor. Pero plantamos la iglesia. Ahora en mayo, va a venir un hermano, el pastor Franco Figueroa, a compartir con nosotros. Es un pastor chileno que vamos al día 12 celebrar 14 años de ministerio en Torremolinos, en Málaga, y bueno, con el tipo de trabajo que hacemos con puntos de misión, ¿no? Que tenemos. Qué bueno. Colmenar. Podemos invitar a la iglesia, así que a los que quieran ir para allá y celebrar como el día. Sí, seguramente pasaremos por la radio para recordarlo, porque este pastor tiene un lindo ministerio, sobre todo en la palabra, en la música, pues cantautor. Pero el día 12 de mayo a las 19 horas, allí en Torremolinos, en la avenida Palma de Mallorca 27, a poquitos metros del Correo Central. Sí, en la carretera principal, la calle que pasa por la mitad de Torremolinos, ahí está. Ahí estamos con mucha alegría. Es una iglesia multicultural. La mitad de la iglesia es española, muchos son primera generación, los hemos bautizados, y dentro de la parte española tenemos gitanos y payos. Y luego ahora se nos han incrementado las nacionalidades porque llegó un nicaragüense, pero tenemos como 9, 10 nacionalidades distintas. Una iglesia muy joven, muy juvenil, con un grupo de adoración muy marchoso, es muy bueno, y estáis invitados y os recomendamos esta iglesia. Cuando yo contaba esta historia o estos testimonios personales, mi vida ha sido una vida de fe, y así llegamos. Y claro, no se lo recomendaría ahora con 55 años a tus y con hijos, por ejemplo. Pero nosotros fuimos muy lanzados por la fe, y claro, y creíamos tanto en Dios como en esa palabra que Dios nos había dado. Y bueno, y también nuestra familia ha sido una familia de fe, porque tener 3 hijos en Argentina en esa época era muy complicado sostenerla. Tenías que tener un sueldo de gerente. Era complicado. ¿Era el tiempo del corralito? ¿O? También vivimos ese tiempo. Era un tiempo donde con 3 hijos tú tenías que programarte a cuál le comprabas tenis y ver cómo ahorrabas para comprarle un tenis. Entonces, toda nuestra vida ha sido así. Cuando nos casamos no teníamos nada. No teníamos un ahorro, un mueble, no teníamos nada. Alquilamos un departamentito chiquitito, lo que sería no un estudio porque tenía una habitación, y nos casamos un día 3. Y el día 10 que estábamos en el departamento, vivimos durante ese mes con lo que había sobrado de la fiesta, del banquete.
ver. Porque por distintas circunstancias nos quedamos sin dinero y tuvimos que esperar a poder. Y yo en esa época estaba a tiempo completo en la obra, y allá a tiempo completo no es como el tiempo completo acá. Viví por fe, no te daban un sueldo. Lo cual no veo justo. Totalmente, pero son culturas y son formas de gobierno de iglesia. Y había que mantener una casa, una esposa, y bueno, fue de fe. Te digo lo que siento. Sí. Bueno, tú lo sabes, no te voy a revelar nada, pero yo lo digo en voz alta. Habéis vivido por fe todo este tiempo, desde el principio, ¿no? Pero es que Dios quería adrede haceros pasar por esto, porque vienen retos muy grandes, viene avivamiento, y yo sé que vosotros vais a ser una de las iglesias que vaya a crecer muchísimo, pero claro, eso significa locales nuevos, retos, precios que pagar, pero hace falta fe para afrontar esos retos, si no, se queda uno mejor donde está. Entonces, Dios tenía que perfeccionar hasta el punto, y ya queda poco para ese tiempo. Gloria a Dios, así es. Sí, estamos, sé que tú lo crees, sé que lo crees. Sí, estamos creciendo y estamos avanzando en Bueno, pues nos quedan 13 minutos, o sea que nos tienes que predicar en 10 minutos. ¿Qué es lo que nos tienes preparado? Es un poco difícil hacerlo tan breve, pero quiero solamente, tiene que ver un poco con también la manera del estilo del ministerio de vida personal en la que llevamos, ¿no? ¿Cómo se llama este entremés que nos prepara? No, quizás si le tenemos que poner es enfrentando la preocupación, porque a veces creemos que las situaciones que tenemos por delante son el problema, pero en realidad el problema son la preocupación que genera esa situación, y mucho está aquí, en la mente de la persona. Fíjate lo que dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Yo creo que así somos. Según como pensamos, es como nos mostramos, en cierta manera. Somos cartas escritas, y eso que pensamos se refleja en nuestra vida, y es el mensaje tal cual pensamos. Y 2 Corintios dice, capítulo 10, 4 y 5, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Un ejemplo práctico de todo lo que intento compartirle. En 1 Samuel 17, una historia que me fascina, que es la confrontación entre Goliat y David, o David y Goliat. Estaba todo dispuesto en el valle de Ela, era una formación para batalla, pero no se tiró ni una flecha ni se desenvainó una sola espada. Todos pueden, como se disponía en ese tiempo, ese valle era el campo de batalla, pero en realidad la batalla se estaba librando en la mente de las personas, porque salía este gigante, intimidaba, y dice la Biblia que fue por 40 días. Entonces yo me imagino todos en ese lugar, y de pronto este paladín que salía, y era la comidilla, era el tema de conversación de los 40 días. Cuando tomaban el cafelito decían, ¿has visto? Otra vez va a salir hoy, nos va a humillar. Nos va a humillar. Y cuando comían era el tema, y acá estamos, y este nos va a pasar por arriba, y el pensamiento genera temor, claro, miedo, temor, y es contagioso, y te paraliza. Todo el mundo estaba paralizado, todo el mundo estaba intimidado, y supongo que cuando se acostaban no dormían bien, porque cuando uno está preocupado, claro, se acuesta y está buscando respuesta a cosas que no tienen respuesta. O la tentación de huir, dice, yo me voy de aquí porque esto no va a acabar bien. Tal cual. Hasta que llega alguien, y en el día 40 cambia la situación o el entorno, porque llega alguien que en su pensamiento había otra cosa. En su pensamiento es, ¿qué le van a dar al que venza? Ya estaba la victoria en su pensamiento, porque estaba pensando cuál era la recompensa que iba a recibir. Y hay una clave, y quizás esto es lo que me gustaría dejarles, ¿no?, a la gente que está escuchando, porque tiene que ver con el campo de batalla de la mente, en el corazón. Este muchacho, siendo joven, tenía experiencia. Yo he vencido al oso, he vencido al león. No hay que huir de las batallas, porque las batallas te dan
te dan experiencia, Claro. te dan conocimiento, Claro. te dan seguridad. No tenía por su fuerza capacidad de vencer un león o capacidad de vencer un oso. Él había experimentado en esas batallas que no había eludido, porque a veces nos gusta escaparnos de las batallas, que no había eludido, había adquirido experiencia, había seguridad en sí mismo y también la certeza de que no era él el que peleaba, era Dios el que peleaba por él. Entonces cuando se encuentra en la misma situación que todo, y hay que entender que estamos hablando que estaba el ejército de Israel, eran hombres que eran conocedores y fogueados en batalla, no eran improvisados, no es que sacaron campesinos y los pararon frente a los filisteos, no, ya venían de Un batalla, ejército profesional. venían de batalla, y así todo estaban intimidados. ¿Por qué? Porque estaban siendo derrotados en el pensamiento, en el miedo que le provocaba eso. Ahora llega este muchacho y les dice, ¿quién es él? Primero la mentalidad de ganadores. ¿Qué van a darle? No dejó que se contaminara su pensamiento con la negatividad y la derrota que tenían el resto de los soldados. ¿Sí? ¿Qué le van a dar al que? Porque yo vengo a ganar. Claro. Ah, esto, listo. No, y fíjate tú que le dice Saúl, tú no vas a poder. Pero él venía con otra mentalidad. ¿Cuántas veces nos han dicho, no vas a poder, no sabes? Pero él no se quedó con eso. ¿Por qué? Porque tenía otro pensamiento, otra mentalidad. Y cuando se enfrenta al gigante le dice, ¿quién es este incircunciso? Allí está la clave para vencer la preocupación. Allí está la clave para vencer los miedos. La circuncisión era una señal de pacto. ¿Quién es este que está fuera del pacto de Dios? ¿Quién es este que si Dios en su pacto dijo, nosotros somos los escogidos, somos su nación, somos su pueblo santo, y en su pacto dijo que Él va a pelear por nosotros? ¿Quién es este si está fuera de ese pacto? David sabía perfectamente quién era él. Ahora, qué curioso, ¿no? Saúl también tenía la señal, era circuncidado. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Estamos bajo un pacto, un compromiso de parte de Dios, de que va a pelear por nosotros, de que es más fuerte Él que el que está en este mundo. Pero si no le creemos a Él y no depositamos, podemos ir a la iglesia, ser uno más, ser como Saúl o parte de esos soldados, pero eso no significa que no nos va a dar la garantía de que vamos a vencer. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta, que todos veían el gigante, porque la Biblia deja bien en claro, ¿no? Las armas que tenía, el tamaño de las armas, la experiencia que tenía, esto. David no estaba mirando nada de eso. Por ver en lo natural, pensaron por lo natural. David estaba más allá. Ese no era el principal problema, era el miedo o la preocupación que generaba el gigante. Hoy hay mucha gente que está adelante de un gigante, no importa el tipo de gigante, sea una enfermedad, una deuda, un problema en la familia, ven un gigante, es un gigante, pero el problema no está solamente ahí, el problema es el miedo que provoca eso. Claro. Y yo a esa gente le quiero decir, y a esos hermanos le quiero decir, somos personas marcadas. Hay un pacto, hay un compromiso de parte de Dios. Y ese compromiso es que no nos va a dejar, no nos va a desamparar y que Él va a pelear por nosotros. Cuando David va al gigante, iba con esta actitud, aparte que se apresuró, iba con esta actitud de decir, no estás peleando contra mí, estás peleando contra Jehová de los ejércitos. Exactamente. Cuando se te levante un gigante, piensa, no vas a pelear tú, va a pelear Jehová de los ejércitos contra ese gigante. Y fíjate que curiosamente lo vence por más armas que tenían, por más, en ese tiempo seguramente ambos bandos tenían las armas más sofisticadas, era una piedra. Mira, no importa con qué le vas a pelear, si está peleando Dios, Amén. si está peleando el Señor, porque la batalla y la victoria es de Él. Exactamente. Y puede ser con tu fuerza, puede ser con, como le dijo Gedeón, bástate tu fuerza, no importa si es una piedra, no importa, no necesariamente tenés que tener el último misil. Exacto. Lo importante acá es que esté Dios y que Te esté entienda resaltando. que tú, porque lo primero que quiso cambiarle el gigante fue su identidad. Ustedes son los siervos de Saúl. No. Nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Y el gigante lo primero que va a querer cambiar es tu identidad. Y todo cristiano
toda persona marcada y dentro de ese pacto del Señor, del compromiso de Dios, tiene que saber que tiene una identidad y que ya gana con esa identidad. No se deje envolver y no deje que la preocupación le haga pensar de otra manera, que no es una persona que va a poder, no, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Otro texto que dice, ¿no? No le diga, bueno, no lo dice un texto, es un refrán, ¿no? Sí. No le diga no le a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es Dios. Esa es la actitud. Tal cual. Y si nosotros somos capaces de ver más allá del gigante, vamos a tener esa victoria. Porque si vemos al gigante nos vamos a intimidar. Pero el problema no era el gigante, sino lo que provocaba el gigante. Claro. El problema no es la enfermedad, sino la preocupación que provoca la enfermedad. El problema quizás no es porque hay palabra de salud, de sanidad. El problema no es la deuda, sino lo que provoca la deuda. Pero si nosotros no nos dejamos intimidar y no queremos enfrentar eso con nuestra fuerza o con lo que somos, personas limitadas, sino que las enfrentamos con lo que dice Dios que somos, claro, la situación para enfrentarla va a ser totalmente distinta. Es salir de esa miopía espiritual. Ves el problema, pero no ves el conjunto de la situación, como le pasó al profeta. Mira, y Dios le reveló la de ángeles que estaba con él. Estamos rodeados, nuestras casas son fortines, nuestra vida son fortalezas y tenemos que librar una batalla, pero no solos. Qué loco hace eso. Sabemos que tenemos al Señor, entonces cuando afrontemos el problema, como dice Rubén, veamos el conjunto. Como dice, no puedes interpretar la Biblia leyendo un trozo y aislándola. Tienes que leer el conjunto. No afrontes los problemas viendo el problema, sino ve el conjunto y la gloria de Dios. Y entender eso, ¿no? Que muchas veces el campo de batalla no es lo natural o no es lo que está sucediendo allí, sino que está en el corazón o en la mente de la gente. Hay que vencer en ese campo de batalla. Cuando vencemos en ese campo de batalla, Él se va a ver reflejado en lo natural, en ese valle, ¿no? Y yo simplemente animarles, porque en nuestra vida hemos pasado con Mónica, mi esposa, en la familia y aún en el ministerio, muchas situaciones, muchos altibajos, pero hemos salido victoriosos y para adelante, porque no hemos permitido que el enemigo o el gigante que se levanta nos cambie nuestra identidad. Somos pueblo escogido por Dios, somos nación santa, somos hijos. Aleluya. Y creo que hay un adjetivo o un calificativo de parte de Dios que va mucho más allá. Somos amigos de Dios, porque ya no lo llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo lo voy a llamar amigos porque yo le estoy revelando todo y cómo va a ser. Qué bueno sentirse. Maravilloso. Que somos amigos. Qué bueno. Mantengamos esa amistad con Él, porque un amigo se relaciona, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ha sido una bendición, Rubén y Mónica. Nos hubiera gustado ponerle un micro a Mónica. No ha querido, ha querido, eso también una señal de humildad, ha querido darle el protagonismo a su esposo. Pero me consta que ellos separados, sí, no, pero juntos mucho, Y tiene mucho para dar, ella lleva muchas cosas y claro, temperamentos distintos quizás, pero tiene mucho para dar y es muy buena maestra. Sí, es muy buena maestra, enseña, desmenuza la palabra y te hace lo difícil, te lo hace entender fácil. Y es muy inteligente Rubén porque está preparando el terreno para que esta noche le prepare una buena cena a su mujer y tanteando. No, es verdad, lo que dice lo demuestra y pues muchas gracias, hermano, por abrirnos vuestro corazón. Es un tesoro, lo que hay en el corazón, lo que hay en la vida privada, es un tesoro que nos regaláis a la iglesia y os lo agradecemos sinceramente. Y hermanos, pues esto se ha acabado, colorín colorado, pero seguimos la semana que viene con más acerca del Señor, con más entrevistas, con más temas, con más palabra de Dios. Sabéis que podéis encontrar toda la información en iglesiadelmonte.com, repito, iglesiadelmonte.com, o también en YouTube, en el canal que tenemos, Iglesia del Monte Proyecto Vida. Ahí encontraréis los programas de radio, los short time, cortitos, las predicaciones de los domingos, actividades que tenemos, y un saludo de todos los hermanos y a toda la iglesia que nos escucháis. Y nada, espero que haya sido de vuestro agrado. Nos vemos la semana que viene y os deseamos toda la gracia y toda la bendición de Dios para vuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.